Muy buenos días amigos de Calevit. Ya vemos que se ha unido Jimena de la Serna, pero mm, a ver, Jimena, por favor, si tú nos envías, porque no me aparece, eh, a ver, aquí, ya. Am, ahí Ahí está, estamos, ya, Ahí ahora sí estamos. nos vemos. Nos vemos, suerte. Perfecto, Gracias, gracias. Cristian, gracias. Jimena, un gusto. Fernando, qué gusto de verdad. El gusto es mío de estar aquí con ustedes. Qué rico. Bien, no, para nosotros también comunicarnos entre continente y continente y ver lo que está pasando acá en esta joven Latinoamérica que ya de joven va quedando poco. Y realmente felicitaciones, Jimena, porque volver a nuestras raíces es básico hoy en día y realmente pareciera que el mundo va en una dirección totalmente distinta. Y gracias a tu trabajo, gracias al trabajo de investigación de alto nivel, se logra rescatar y entender por qué tenemos que volver a nuestras raíces. Así que el gusto y el agrado es de nosotros. Así que muchas gracias por compartir este conversatorio esta mañana. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Lo mismo, de verdad, poder estar aquí con ustedes, a través, como tú dices, a través de los continentes y sobre todo con un doctor como usted y con toda la experiencia y que quiera estar aquí conmigo y sobre todo hablar de eso, de volver a las raíces, del renacimiento y de todas esas cosas. Para mí es súper honor estar aquí con toda la comunidad de ustedes. En fin, creo que todos se van a llevar muchísimo de esta entrevista y de este rato juntos. Qué bien. Bueno, la verdad que nuestra inquietud de años a la fecha es cómo estamos envejeciendo. Sabemos que lo único claro que tenemos en la vida es que llega un momento que nos vamos a despedir, ¿no es cierto?, de esta vida y en qué condiciones lo estamos haciendo. Y este concepto de longevidad va muy asociado al estilo de vida, a una medicina de estilo de vida. Y en esa medicina de estilo de vida, la nutrición es uno de los pilares básicos y principales. Como también sabemos respetar nuestro ciclo circadiano, nuestros equilibrios hormonales, por otra parte, la necesidad de la actividad física, es decir, volver a nuestra genética. Yo siempre le digo al paciente, mira, somos cavernícola en una civilización, pero no somos y no vivimos en un periodo paleolítico, pero de qué manera nuestros genes van a responder a lo que nosotros fuimos creados evolutivamente de 2.5 millones de años. Es decir, cuando me dicen, ¿cuándo podemos empezar a protegernos o de alguna manera prevenir nuestra forma de envejecer? Yo le digo, mira, va a depender de cómo fuiste concebido, cómo se alimentó esa madre, qué respiraba la madre. Entonces, en ese aspecto, quisiera preguntarte, Jimena, ¿cómo ves el movimiento actualmente a nivel mundial, sabiendo que por otro lado viene leche que no es leche, carne que no es carne, y demonizar carne, demonizar grasa saturada? Quiero ver cómo ha sido tu experiencia, cómo llegaste a esto, qué nos puedes aportar de ahí. Bueno, muchas gracias, doctor. Dos, Fernando, más fácil, Jimena ¿cómo? y Fernando. Fernando. Dos cosas que me vienen a la mente cuando estás hablando. Una fue precisamente, muy curioso, lo que dices de somos cavernícolas en una era superindustrial, ¿no? Nuestros genes, la era superindustrial tiene 100 años, nuestros genes no tienen ni idea de que eso ocurrió, o sea, no tienen absolutamente ni idea. Y ayer veía un meme, un meme, que eran unos marcianos que llegaban a la Tierra y veían todo y decían, estos humanos sí son estúpidos, con lo que la Tierra les da, se podían haber dedicado a dormir, comer y hacer el amor, y sin embargo vean lo que han hecho, o sea, estúpidos completos. Y es verdad, o sea, ¿qué es lo que hemos hecho de verdad? La Tierra nos concibió para darnos absolutamente todo lo que necesitamos. Cuando hablamos de la longevidad, pensamos que hoy en día
la longevidad es vivir, o sí, vivir longevamente es vivir, no sé, 80 o 90 años. Cuando alguien llega a 100 años es un evento. Personalmente, y por todo lo que yo he visto, por mi investigación, por todo, pienso que llegar a 100 años debería ser lo más normal del mundo. O sea que cuando pensamos que somos muy longevos porque duramos 80, porque la media de vida son 86 años, dependiendo del país, o que llegamos a 90 o a 100 es algo extraordinario, yo pienso, creo que no nos estamos dando cuenta que eso debería ser lo normal, pasar de 100 años. Y que si no estamos llegando a 100 años mínimo es porque no estamos viviendo como tendríamos que vivir. Entonces, en mi periplo, sí he visto el despertar. Cuando yo comencé con todo esto de salud funcional, había muy poca conciencia sobre esto. Pienso que hablábamos muy poquito sobre el tema y de hecho pienso que, por ejemplo, mi canal de YouTube explotó muy rápido precisamente porque éramos tan poquitos que la gente solo encontraba como una mayor difusión, por lo menos a nivel de redes sociales o a nivel de internet, en muy poquitas personas. Sobre todo estoy hablando del habla hispana. En inglés había mucho más, por supuesto. Y esa fue mi principal como tarea, era que yo quería traer todo lo que yo había aprendido del mundo anglosajón, traducirlo al español o traerlo al español porque sentía que en español no había tanto. Y lo que he visto sobre todo en los últimos 5 años ha sido un gran despertar en todo esto, en qué somos realmente los seres humanos y qué no somos, y que todo lo que nos vendieron como calidad de vida en realidad está totalmente alejado de lo que es la calidad de vida real y lo que nos llevaría de manera natural a vivir más de 100 años. Entonces nos han vendido como calidad de vida estar continuamente encerrados dentro de casas porque tenemos un techo con calefacción en invierno y con aire acondicionado en verano, no sentimos la variación térmica, entonces eso es calidad de vida. Es comodidad, sí, pero ¿qué impacto tiene eso realmente sobre la longevidad, que es lo que estamos hablando aquí? Y sobre todo de una longevidad saludable, que es el tema de hoy, porque nadie quiere sobrevivir, queremos vivir con plenitud y llegar a la longevidad con plenitud, no simplemente sobrevivir. Entonces, yo creo que sí está habiendo ya mucho despertar en ese sentido y pienso que mientras en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, mientras los seres humanos más atacados nos vemos, creo que al mismo tiempo, mucha gente me dice, es que la gente no abre los ojos o no despierta. Yo digo, yo veo lo contrario, veo la cantidad de gente que está abriendo los ojos y despertando a lo que esto es y a lo que esto no es. Sí, la verdad que sí, a nosotros también nos ha pasado lo mismo y creo que hay un movimiento a nivel mundial, sobre todo esta diferencia entre el health span y el lifespan. Sin duda que nosotros tenemos la capacidad de llegar a los 120 años. En este momento están los super longevos, es una estadística que se lleva, que son más de 600 personas. Pero hoy día nos encontramos con el drama de las enfermedades crónicas de la civilización. Y se habla se habla de las enfermedades crónicas de la civilización, pero no se hablan de las enfermedades del periodo paleolítico. No existen las enfermedades ancestrales, existen las enfermedades de la civilización que surgen posiblemente con el neolítico hace 10.000 años, cuando quisimos domesticar los granos, cuando nos dijeron que los granos es una buena alimentación. Y el ejemplo fueron posiblemente la alimentación, yo siempre haciendo algunas clases desde el punto de vista de la nutrición ancestral y evolutiva, la nutrición de los egipcios, que eran el granero del mundo, y la verdad que a comienzo del siglo 1800, cuando ya se llevaron, hoy día está prohibido, las primeras momias a estudiar con isótopos radioactivos a Inglaterra, se encontraron que la mortalidad ocurría entre los 45 y 50 años, con gran cantidad de enfermedades de arterias coronarias, síndromes metabólicos, y si uno va a la figura, más allá de la estética, que posiblemente eran como las revistas de moda, que uno dice siempre era lo que yo quiero, pero cuando vas a la figura, mucha estrogenización.
y era el Exacto, granero del mundo, y nos exacto. alimentábamos particularmente de grano. Los animales grandes, los mamíferos, no se usaban solamente para la construcción, pequeños peces del Nilo, lo otro era mucha fruta y la mortalidad era grande. Es decir, nos encontramos hace 3.000 años atrás con las mismas enfermedades de la civilización actual. Por lo tanto, todo este fenómeno ocurre desde el Neolítico, 10.000 años, y que hemos continuado cada vez avanzando más. El drama, ¿no es cierto?, que vemos de nuestros países latinoamericanos es que el 60-70% a la cabeza, Chile, México, también Argentina, de sobrepeso, obesidad. Estados Unidos, que lleva estadísticas más claras, solamente el 12% de la población tiene una salud metabólica. Ni siquiera entramos al síndrome metabólico. Y ahí es donde mi pregunta es, ¿cómo, no es cierto, que sabemos que ya hay gente, como tú dices, que está despertando, cómo podemos aunar? ¿Por qué? Porque nos encontramos con una industria alimentaria, un supermercado común y corriente, tiene la capacidad de cambiar en 7, 8 años preservantes, colorantes, nuevos productos. Nuestros genes, para poder mutar, necesitan entre 1.000 a 10.000 generaciones. Es decir, son años tremendos que siempre digo, si el cuerpo no tiene la capacidad para producirte una mutación real, no le queda otra que enfermar. Exacto. Y el año pasado, 40 millones a nivel del mundo fallecieron por enfermedades crónicas no transmisibles, a la cabeza el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y todo lo que tiene que ver con complicaciones de la diabetes. 40 millones a nivel del mundo. Y pareciera que no es noticia. Pareciera No, que hay algunos cuadros virales que son más noticia que esos 40 millones. Y ese es el problema. Es decir, si confiamos en tu genética, en tu inmunidad, vamos a estar mejor. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo puede prolongar no solamente longevidad, sino que salud en longevidad? ¿Cómo lo visualiza desde el punto de vista de tu experiencia, Jimena? Em, mira lo que dices, una cosa de la que yo hablo mucho precisamente en temas de paleolítico y neolítico, es que y mucha gente le resulta, cuando lo saben, cuando conocen estos datos, se impresionan. Y es que, por ejemplo, la estatura media de una mujer en el paleolítico, o sea, antes de la introducción de los granos de manera masiva y de la sustitución de la carne por los granos, la estatura media de una mujer era 1,66 m, lo cual es lo que mido yo. Y yo no soy una mujer bajita, no soy especialmente alta, pero no soy tampoco bajita. O sea, pensamos que, imaginen cómo eran de altas, ¿no? Mujeres hace 10.000 años. Y después del neolítico, después de la introducción del grano, se redujo la estatura de las mujeres. Te hablo de datos de mujeres porque normalmente yo trato más con mujeres, pero ocurrió lo mismo con los varones, a 1,50 m. O sea, se perdieron 15 centímetros, 16 centímetros de media, lo cual es muchísimo en unos años, por la sustitución de la carne en pro de los granos. Entonces, eso es súper importante saberlo. Eso se ve muchísimo, como bien dices, en las culturas egipcias. Podemos ver la estrogenización de la que hablas en la cultura egipcia cuando vemos esculturas de los reyes, de los faraones. Esas esculturas tienen rasgos físicos típicos de la estrogenización. Son varones con senos, varones con abdomen abultado, varones con muchísimos signos de alta estrogenización, seguramente viniendo a través de los granos, ya que en esa época pues no pensamos que tuvieran senoestrógenos viniendo de plásticos y de petroquímicos, así que no podían venir de otro sitio que no fueran de las plantas o de los granos. Entonces, no es vilificar tampoco una cosa, y de hecho las culturas tradicionales con una salud muy robusta son capaces de consumir granos. Ahora, los granos no es algo que se consuma a diario, ni siquiera en las culturas tradicionales, y es algo que conlleva un proceso de fermentado, de sprouting, de germinación,
y de preparación larguísimos. Nunca se han consumido de manera tradicional granos directamente del grano a la olla y lo preparé y me lo comí. Normalmente llevaban un proceso de meses, desde que se sacaba el grano, se dejaba fermentar en sacos y después se preparaba, se germinaba, se consumía. Podían pasar muchos meses de predigestión y de pérdida de esos fitoestrógenos y de tantísimos otros antinutrientes. Pero aún así, nunca ha sido un alimento, digamos, de lo que estamos hablando de longevidad y de salud, ha sido más un alimento de supervivencia. El ser humano es omnívoro y por eso estamos donde estamos, porque somos prácticamente capaces de sacar nutrientes y energía prácticamente de todo. Tenemos esa ventaja. Ahora, eso no quiere decir que todo tenga la misma calidad nutricional. Hay alimentos que son de supervivencia, es decir, si no tengo otra cosa, antes que morirme de hambre, puedo alimentarme de esas cosas. Y hay alimentos que son nutritivos realmente, que son alimentos de lo que en inglés se llama thriving, que es la salud, la plenitud, es el metabolismo que puede correr a su velocidad. Y esos normalmente son los alimentos que se vilifican hoy en día, que son los alimentos de origen animal, son las carnes, la carne roja, son las grasas saturadas. Hablamos de grasas saturadas, entonces metieron que las grasas que provienen de los granos y de las semillas eran saludables, eran heart healthy, ¿no? Eran buenísimas para el corazón, porque no subían el colesterol. No suben el colesterol, pero es que el problema no es el colesterol. El problema que tenemos de arteriosclerosis no viene por el colesterol y todas esas grasas que se denominaron saludables, lo que hacen es realmente dañar nuestra salud. Son lo que se llama PUFAs, los poliinsaturados. Esas grasas mucha gente no sabe que fueron inventadas para la industria de la pintura, no para la industria alimentaria. Y estamos comiendo pintura, estamos comiendo emulsificantes que se utilizan para las pinturas. Descubrieron que eran muy baratos de producir. No solo baratos, eran desecho de la producción de otras cosas, por lo tanto era un producto gratis que podían rentabilizar. Después le pagan un dinerito a las asociaciones que quieren que digan que son buenas para el corazón, les ponen el sello y todo el mundo se lo creyó y ahí vamos para abajo. Dicen que los hijos de mi generación son los primeros que van a vivir menos que sus padres. Entonces, yo siempre les digo una cosa, todo lo que la industria les diga que es saludable para ustedes, hagan exactamente lo contrario. Y cuando van al supermercado, como publicabas el otro día, que un supermercado tiene, no sé si pusiste 45.000 productos. Entre 45.000 a 50.000 productos y ahí es donde te lo cambian cada 7 o 8 años. Por lo tanto, nuestra capacidad evolutiva es imposible de poder hacerlo. De ahí que hoy día el aumento de enfermedades autoinmunes, el aumento de la enfermedad crónica es el pan de cada día. Hoy día encontramos una ventana, particularmente en Chile, de 12 años entre una longevidad, que tampoco es tanto tiempo más, que es el promedio desde que nace la persona, un promedio hasta sus últimos días, pero el problema es que la ventana de enfermedad cada vez mayor y en promedio a nivel mundial puede ir de 5 a 30 años. Por lo tanto, acá se está presentando el fenómeno que se llama el tsunami de plata. Es decir, hoy por primera vez los niños menores de 5 años son realmente mínimos frente a la avalancha de personas mayores de 65 años. Por lo tanto, para el año, se calcula que para el año 2030 y particularmente para el año 2050, en la cual todos los países van a ser súper envejecidos, no hay sistema de salud que pueda mantener estos promedios 12 años, pero puede llegar a 30 años de patología. Es decir, estamos viviendo más, pero en muy malas condiciones. ¿Y en qué condiciones lo hacemos? Porque estamos llegando tarde. Y en ese aspecto, cuando tú vas a las estadísticas y cuando vas a trabajos que muchas veces sabemos que desde el punto de vista nutricional muchas veces hay asociaciones, pero no se trata de causalidad. Uno de los elementos que han demonizado este último tiempo particularmente ha sido la carne roja. Quisiera saber tu pregunta en relación, o sea, tu respuesta en relación a esta demonización y también qué tan importante es comer una carne
orgánica o una carne no orgánica? Ujú. Bueno, em, es que nos metemos, yo no tengo ningún problema, pero nos metemos aquí en temas políticos porque al final todo es un tema político. Entonces, si tú no tienes problema, yo no tengo problema en hablar de estas cosas. No hay El problema. porqué de la demonización es un problema político, es un problema de control y es un problema de redistribución de la población. Se trata de hacer seres humanos débiles, se trata de no ya de enfermarlos para después darles pensiones o cuidar de ellos, sino directamente deshacerse de ellos, o sea, quitar de en medio la mayor parte de las personas posibles. Al menos ese es mi pensar. Un ser humano saludable, no es solamente, la alimentación no solamente afecta el cuerpo físico, la alimentación afecta la mente, afecta el espíritu, afecta las emociones. Por lo tanto, una persona bien alimentada, una persona correctamente alimentada va a ser muchísimo más resiliente, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Va a ser capaz de razonar mejor, va a sentirse con más fuerza de oponerse a aquello a lo que no está de acuerdo. En fin, es una persona más complicada de manipular. Es una persona fuerte. Entonces, sabemos que si empiezan a demonizar absolutamente todo producto animal y a alimentar al hombre como si fuera una vaca o como si fuera una oveja o como si fuera cualquier animal herbívoro, entramos en la hacemos un ser humano más débil. Debilidad. Entonces, eso por ese lado. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. En relación, ¿no es cierto? Que también vemos a veces, prefiero no comer carne si es que esta carne no es orgánica o Así, no es animal de pastoreo así, y a lo así. mejor me voy al supermercado y compro algún producto en paquete, un aceite poliinsaturado, pero la verdad que mi ortorexia es tan extrema que prefiero no comer si el animal no es de pastoreo. Por favor. Exacto. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi mantra siempre ha sido decirle a todos mis seguidores, haz lo mejor que puedas con lo que tengas disponible. Si a tu disposición está y tú puedes permitirte carnes de pastoreo, carnes orgánicas y no solo carnes, cualquier producción, incluso locales, muchísimo mejor. Pero si no está a tu alcance, no te lo puedes permitir. Siempre va a ser muchísimo mejor comprar una carne, irte a tu carnicero, ni siquiera tienes que ir al supermercado, ve a tu carnicero y le compras una carne y consumes huevos y consumes grasas saturadas, en vez de irte a comprar al supermercado una salchicha vegana que porque es bio, porque esa sí es bio, ¿no? Entonces, ahí donde la ortorexia, como dices, nos juega una mala pasada. Entonces, nos venden una salchicha vegana que está llena de poliinsaturados, llena de granos, llena de ingredientes, es una lista de ingredientes así, pero nos la venden bio o eco, ¿no? Ecológica, biológica, orgánica. Entonces, Eso yo. me la como porque es orgánica. Sí, es orgánica, pero yo también puedo hacer, no sé, cualquier porquería orgánica y no me la voy a comer por eso. Entonces, hagan lo mejor que puedan con lo que tengan disponible. Puede ser una táctica, por ejemplo, comer cortes más magros, evitar las partes grasas y después añadir la grasa saturada de otra fuente, como puede ser una buena mantequilla, como puede ser un buen ghee, como puede ser conseguir otra fuente que nos dé una grasa saturada de buena procedencia, consumir. De pronto sí se pueden permitir o tienen disponibles huevos orgánicos, entonces ahí tienen una buena grasa saturada y un superalimento, porque realmente el huevo es el superalimento. Pero siempre se puede hacer un trade, ¿no? Un cambio esto por lo otro. ¿Cómo puedo hacer lo mejor posible con lo que tengo disponible? Porque si no entramos a mi otro mantra, que es la parálisis por análisis. Le echo tanta cabeza que entonces no hago nada y no termino por no hacer nada. Absolutamente. A propósito de superalimento, yo digo, mira, para mí el superalimento es la leche materna. Así. Y la leche materna, cuando tú la analizas, el 60% son solo grasa saturada. Tiene un porcentaje de carbohidrato porque el bebé necesita el desarrollo y necesita
una insulina en ese momento creciente, trae una cantidad importante de aminoácidos y la verdad que la leche materna es insustituible en la parte evolutiva. Y cuando tú te vas a la nutrición evolutiva y digo, bueno, nosotros fuimos, evolucionamos de haber sido animales herbívoros, comíamos pastos, césped, algunos tubérculos, pero el hombre realmente, los mamíferos, los grandes rumiantes, hicieron más humano al hombre y el hombre también de alguna manera modificó a los rumiantes, es decir, llegamos de ser animales carroñeros porque gracias a lo que quedaban de las otras hienas o de alguna manera de otras fieras, nosotros nos alimentamos. Y ahí viene la ley de Kleiber, donde el cerebro se desarrolla en relación al estómago. Tenemos solamente un estómago, no tenemos los 4 estómagos de la vaca, no tenemos los 8 metros de intestino del colon que tiene un orangután para poder degradar, ¿no es cierto?, un bambú y la vaca el pasto. Y al final, ¿qué hacen? Porque los macronutrientes son igual, pero si yo tengo fisiológicamente 4 estómagos o tengo un intestino más largo, voy a transformar en ácidos grasos de cadena corta y voy a transformar en ácidos grasos. Al final lo que nos está alimentando es lo que va quedando de lo que yo alimento. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestras raíces evolutivas, de las cuales no podemos negar que somos omnívoros y necesitamos de los 4 nutrientes y necesitamos periodos de ayuno y necesitamos periodos de comida y periodos de festín, la verdad que tú respetas tu genética y cuando empiezas a respetar la genética, hoy día todo lo que significa la teoría mecanicista, evolutiva, de los sellos distintivos del envejecimiento, cómo está tu mitocondria, la nutrición como señales de rutas metabólicas, lo que tiene que ver con la síntesis de tus proteínas, los cromosomas, etcétera, los 9 o 10 sellos distintivos del envejecimiento, volvemos a las raíces, o sea, volvemos a una nutrición de verdad entera, hazle caso a tu cuerpo. Y en ese aspecto, Jimena, más allá de la carne y carne orgánica, también quería escucharte de la importancia de comer el animal de la punta de la nariz a la punta de la cola. ¿Por qué es tan importante un caldo de hueso? ¿Por qué es tan importante comer hígado? ¿Por qué es tan importante comer corazón? ¿Qué nos puedes relatar de eso? Mira, justo hace, creo que era ayer o hoy, en la Weston A. Price Foundation sacaron un texto que me gusta mucho leerlos, y decían que algo muy simple, cuando comes corazón, ayudas a tu corazón, cuando comes hígado, ayudas a tu hígado, Y es cierto, cada uno de los órganos que consumimos tiene nutrientes para todo el cuerpo, pero tiene nutrientes para ese órgano en particular. El corazón, por ejemplo, siendo el más alto en Q10, y lo necesitamos muchísimo precisamente para el corazón, precisamente para las mitocondrias. O sea, muy importante, como bien dices, comer de cabo a rabo. Muchas personas piensan que una dieta basada en animales o una dieta carnívora o basada en animales es comer steak todos los días. Y ahí tenemos un problema porque el ser humano, precisamente como dices, no evolucionó comiendo solamente steak, o sea, comiendo solamente el rump de aquí, sino que se comían todo el animal. Es más, comenzaban por comerse los órganos. Es más, como bien dices, cuando dejamos de ser pequeños animalitos que éramos de este tamaño realmente y vivíamos en los árboles y comíamos frutas, después bajamos de los árboles y empezamos a comer otras cosas que encontrábamos y después empezamos a comer lo resto, la carroña que quedaba, y porque no teníamos ningún elemento. Primero ya éramos más o menos de 1 metro, pero un ser humano de 1 metro no va a luchar contra una hiena, contra una vulture, una de estos que nunca me acuerdo el nombre en español, de los animales carroñeros que son muy grandes, son poderosos, son agresivos, y el ser humano no tenía con qué pelear. Entonces empezó a comerse la carroña, lo que sobraba, y empezó a comerse el tuétano de los huesos, que era lo único que sobraba. Porque teníamos manos y podíamos romper los huesos con una piedra. La mano siendo el instrumento del cerebro. Cuando tantas personas, hace poco me decía una chica en mis seguidoras que su profesor de biología decía que éramos
vegetarianos o herbívoros por naturaleza, porque no tenemos garras, ni tenemos dientes, colmillos, ni nada de eso. Un profesor de biología. Y yo, oh my No, God, o sea, eso, se te está olvidando este, porque eso, ningún otro animal tiene ni tiene eso, estas. eso. Ningún otro Eso. animal cocina la comida. Y, Un y profesor de... este, y este evolucionó gracias a la grasa, gracias a ser animales carroñeros, pudimos tener la capacidad de poder evolucionar. Ahora, lo que tú decías de antes, sí, es el corazón, la célula del corazón, el miocardio, es el que tiene mayor cantidad de mitocondrias. Y Exacto. por supuesto que cuando nosotros estamos consumiendo corazón, la cantidad de Q10 y mitocondria es importante. El hígado es uno de los órganos que tiene mayor cantidad de colina y necesito tanto para estimular el glutatión, que es nuestro principal antioxidante endógeno, y que no se nos olvide la metilación, porque nos Exacto. proporciona los grupos metilo para proteger, ¿no es cierto?, la sobreexpresión cromosómica, que con los años este ruido cromosómico nos puede llevar una mala jugada en la senescencia. El cerebro tiene una cantidad importante también de colinas y de grasas para El poder alimentar. colesterol. Es decir, evidentemente que necesitamos alimentarnos de equilibrio. Lo que tú decías, no podemos demonizar alimentos, pero sí sabemos que hoy en día, si yo no tengo una alimentación real, concreta, entera, integral, no me refiero al gran integral. En Latinoamérica, lamentablemente, el integral no se puede comer porque viene una cantidad de... Decir integral es decir Monsanto, es decir pesticida, es decir una cantidad importante, sobre todo en granos. De ahí que uno de los problemas, no sé si has tenido, sobre todo en tu línea de mujer que asesoras particularmente, el porcentaje importante que también nos viene a visitar sobre problemas de fertilidad y problemas de infertilidad, que es enorme. Y muchas veces con años de tomando un anticonceptivo sin que nadie le dijera protege tu flora bacteriana, sin que nadie dijera que esos estrógenos, si no tenemos una adecuada función hepática, voy a estar produciendo incluso estrógeno oxidado y reabsorbido, y luego una alimentación hipocalórica en la cual no como proteína, no como huevo, no como grasas, las grasas te van a producir problemas y basta con que tú le cambias la alimentación, das Sí, algunos suplementos que están en déficit y el bebé viene en camino. No sé tu sí. experiencia. Totalmente. Mira que hablando de eso y para terminar el tema anterior que me preguntabas del caldo de huesos, muy importante también por el colágeno. Mucha gente piensa que uno come colágeno para producir colágeno. No, el colágeno son grupos de proteínas que el cuerpo va a utilizar de la manera que a él le parezca. No es que tú comas colágeno y eso se convierta en colágeno en tu cuerpo, sino que pero lo bueno que tiene el colágeno es la digestibilidad que tiene, el gran aprovechamiento y que también es una contraparte de la metionina de la carne muscular que se necesita contrarrestar. Tiene que haber carne muscular y tiene que haber el colágeno que contrarresta. También contrarresta la taurina, o sea, baja con mucha gente que le dicen que sacan tan famoso la carne es inflamatoria. Entonces es como, sácalo de contexto. O sea, si tú estás consumiendo metionina solamente todo el tiempo, sí, la metionina puede ser inflamatoria, pero es que por eso consumes de cabo a rabo. Por eso consumes caldo de huesos, por eso consumes gelatina, por eso consumes órganos, porque todo junto es el paquete perfecto que está hecho para nosotros así. Y exactamente como dices, cuando las mujeres entran, por ejemplo, yo hago varias veces al año como un curso en vivo en el que estoy con ellas durante todo un mes y la cantidad de veces que solo en un mes que están ahí salen embarazos, pero hasta en solamente 3, 4 semanas. O terminan el curso y a las 2 semanas o al mes siguiente me mandan un email y me dicen, Jimena, me quedé embarazada. Es No puedo así. creer. Cosas así. Y es simplemente por cambiar la alimentación, cambiar el chip, cambiar el estilo de vida, porque yo no solamente promuevo la alimentación, sino todo lo que es volver al estilo de vida de las raíces, los 5 pilares ancestrales, y rapidito la fertilidad vuelve. Es Es así. impresionante lo rápido.
Es así, es la misma experiencia que tenemos acá y muchas veces llegan un poco decepcionadas de inseminaciones. Entonces le digo, bueno, te has hecho 2, 3 inseminaciones y cuéntame cómo está tu vitamina D y qué es eso. Y cuéntame cómo está tu alimentación. No, es que vengo con una alimentación porque no quiero subir de peso. Es decir, basta. Yo le digo, eh, un jardinero, cuando le dice, yo te voy a hacer un lindo jardín y te voy a poner unas camelias, pero primero veamos cómo tienes el terreno, veamos si tienes nitrógeno, veamos si tienes fósforo, veamos si hay agua. Entonces veo cómo la medicina actual con una tecnología brillante, maravillosa en lo técnico, pero no voy a las raíces. Y esa persona, la verdad que le va a costar mucho, aparte del duelo, la parte emocional, en la cual quedan destrozadas. Yo le digo a ese paciente, por favor, date un tiempo, Sí, olvídate del embarazo, vamos a bajar tu cortisol, sí. vamos a reordenar la parte hormonal, cámbiame la nutrición y me vienes a ver en 3 meses más. Entonces me dijo, desapareciste, no llegaste, es que quedé embarazada, mira mi primera ecografía. Entonces ahí es donde... el- Totalmente, porque es que es lo que yo les digo también, si tu cuerpo no está permitiendo un embarazo, es porque no puede. ¿Por qué? Porque la tiroides está bajísima y no puede sustentar una vida. Ustedes saben lo que significa el reto metabólico que es para el cuerpo de una mujer crear una vida nueva. Hello, es un reto, es el mayor reto metabólico que vas a tener nunca. Entonces tu cuerpo tiene que estar en un estado metabólico al punto para poder llevarlo a cabo. Entonces, llegan, como bien dices, con una tecnología impresionante que juega a ser Dios. ¿Y qué ocurre cuando jugamos a ser Dios? Es que entonces dicen, no, quedarse embarazada es tan simple como poner un espermatozoide en un óvulo y metérselo a la mujer adentro. No. Entonces, Por ¿qué favor. pasa? Ese cuerpo no está preparado, lo estás obligando a hacer algo que él no puede hacer o que no está listo para hacer. Y entonces, como bien dices, vienen el golpe durísimo de perder embarazos continuamente porque no toman, no agarran, los pierden o simplemente no ocurren. Entonces, no juguemos a ser Dios con tecnología que es de verdad increíble, pero que no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Al final al cuerpo hay que dejarlo que sea él el que haga las cosas. Él sabe por qué no permite un embarazo. Entonces, forzar el cuerpo a un embarazo cuando no puede es muy fuerte. Ay, qué bien, sí, es la experiencia que tenemos. Y en esa línea, hoy en día, ¿no es cierto?, que vemos todo una cultura también en personas, yo te diría que de cierta edad hacia abajo, en la cual se acercan a un veganismo o que de alguna manera una nutrición casi ausente de proteína de origen animal. ¿Cómo es tu enfoque a un paciente que viene y si consulta o viene en algún desequilibrio metabólico y nosotros podemos sugerir, pero cada uno es responsable de lo que se echa a la boca, cada uno es responsable de lo que hay? ¿Cómo es tu acercamiento a un paciente vegetariano, vegano, que quiere seguir comiendo esencialmente un 40-50% de carbohidrato, que viene con una estrogenización, que viene con problemas, ¿no es cierto?, de distinta índole metabólico? ¿Cómo lo enfrentas? Eh, yo soy muy franca, Fernando, con mis pacientes o prospectos de paciente. Si la persona es vegetariana y realmente no quiere salir del vegetarianismo, le dejo saber que tiene que bajar sus expectativas de lo que puede lograr, porque con el vegetarianismo y dependiendo de qué nivel de vegetarianismo y con muchísima... En general yo no trabajo ni con vegetarianas ni con veganas. Pero sí le digo a la vegetariana, si realmente no quieres cambiar tu estilo de alimentación, tienes que bajar tus expectativas porque no se puede lograr una salud óptima con un vegetarianismo. Muchos otros terapeutas lo hacen y añaden muchísimos suplementos y demás, pero no es mi estilo. A mí no me gusta trabajar con suplementar algo que se puede perfecta, porque como bien dices, hay casos muy particulares, por ejemplo, el caso del magnesio, que es fantástico suplementarlo, porque realmente es prácticamente imposible conseguir el suficiente magnesio de fuentes, de otra fuente,
porque hay desgaste de la fuente y porque necesitamos mucho magnesio excesivo por el estilo estresante de vida que llevamos. Pero cuando hay otras cosas, como por ejemplo la B12, tan sencilla como la B12, que sí se pueden conseguir en suficiente cantidad a través de la alimentación, no se la voy a dar en suplemento a una persona simplemente porque no quiera cambiar su modo de alimentación. Más bien le ofrezco educación en torno a por qué lo que está haciendo no le está ayudando a nadie, ni a ella, ni al planeta, ni a nadie. Y lo mismo para una persona vegana, pero en el caso de la persona vegana le digo, olvídate, no vas a estar bien, o sea, no se puede. Es lo que vemos, o sea, realmente digo, a veces es más difícil cambiar de religión que de nutrición. Es que Y, la religión se ha vuelto ortodoxia, se ha vuelto una y, religión. y realmente a veces casi una religión y estructura de personalidad que siempre los vemos, los respetamos y lo que tú dices, en muchos de esos pacientes sí tenemos que agregar una cantidad importante de suplementos porque si no, no llegan. Y sí hemos tenido experiencias maravillosas. Hace poco atendí una paciente que ahora está en la República Checa. Ella llegó siendo 12, 13 años de vegana y me dijo, quiero quedar embarazada, pero no lo he podido durante mucho tiempo. Y lo único que le dije, ok, le digo, y tú a tu bebé la quieres lo más natural posible y por supuesto que le va a dar leche, sí, por supuesto. Y esa leche, ¿tú crees que viene de los granos o viene de los vegetales? No, le digo, tu leche tiene que tener todos los suplementos y nutritivos a través de una alimentación como tu genética la quiere. Bueno, ella cambió radicalmente su alimentación. En este momento tiene 2 bebés. Los bebés son, la chiquita ya habla 2 idiomas, tiene 5 años. Ella está todos los días con su hueso, se alimenta de caldo de hueso, se comen los animales enteros, el hígado lo hace paté, maravilloso, y les cambió radicalmente todo. Ella, desde un problema de intestino permeable con una dermatitis atópica, tiene su parto absolutamente natural y o sea, le cambió todo. Y esa paciente que dice, durante 14, 15 años, estuve pensando que yo estaba haciendo lo mejor para mí, pero me di cuenta que la naturaleza no quería que fuera madre y la única manera de ser madre es volver a lo que tú me has enseñado, que es volver al origen ancestral, a comer una alimentación orgánica en la medida que se puede, natural y una alimentación equilibrada en todo sentido. O sea, cuando tú tienes esa experiencia y como médico nos toca ver a diario, la verdad que te da una fortaleza frente a un supermercado que te presenta comidas hiperpalatables en que el azúcar es un tema más importante que a veces el alcohol o el tabaco. Y eso quería preguntar. He sabido que, por ejemplo, en Inglaterra había un proyecto en el Parlamento de poner un impuesto al azúcar casi más alto que el tabaco y el alcohol. ¿Cómo es la relación con azúcar y con edulcorante desde tu punto de vista evolutivo? Desde luego, edulcorantes, si estamos hablando de edulcorantes hechos por el hombre, pues ninguna, porque no existían. Siempre les digo una cosa, en Inglaterra yo viví en el Reino Unido, en Londres, 15 años y ahora llevo un año en Alemania. Y justo cuando yo me estaba yendo el año pasado, empezaba ese tema de taxar el azúcar. Y bueno, puede que sea una decisión, yo creo que es un poco un chivo expiatorio, Fernando, te digo la verdad, porque, ok, quieren taxar el azúcar, pero no están taxando los alimentos que yo llamo Frankenstein en sí. No están taxando los colorantes. Hablemos de cosas, el azúcar existe en la naturaleza. Los colorantes no existen. Los edulcorantes hechos por el hombre no existen. Los conservantes, cantidad de todas esas cosas que no existen en la naturaleza. Y yo creo que un poco es un chivo expiatorio de estamos haciendo algo. Estamos taxando el azúcar, pero estamos dejando que el resto de las cosas se mantengan. Pienso que no va a hacer ninguna diferencia. Porque al fin y al cabo, y siempre les digo, un metabolismo sano no tiene problema en lidiar con carbohidratos sanos de que existen en la naturaleza. Llámense
tubérculos o llámense frutas incluso. Ahora, como bien dices, si solamente un 12% de la población tiene salud metabólica, eso quiere decir que el otro 90 y tantos, o 87%, 88%, no puede lidiar con los azúcares, ni siquiera con los buenos, o sea, ni siquiera con los, digamos, presentes en la naturaleza y a los que hemos estado expuestos durante todo el tiempo. Entonces, se termina demonizando, pienso que se termina demonizando algo que no es la causa del daño, pero se utiliza como chivo expiatorio para no tocar el resto de cosas como podrían ser los aceites vegetales. ¿Qué pasa con los aceites vegetales? Eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema real porque realmente eso ni siquiera es comida. Eso es emulsificantes de pinturas. Entonces, me parece muy importante que, que abramos la mente, que nos demos cuenta de qué es lo que realmente en los supermercados, si hay 45.000 o 50.000 productos, ahí está el problema, que hay 45.000 o 50.000 productos. Y siempre les digo, lo que podemos comer los seres humanos está entre el corredor 1 y el último de todos, que son las carnes a este lado y las verduras y vegetales y frutas a este lado. De resto, todo lo que hay en el medio no sirve para nada. Entonces, no utilicemos un chivo expiatorio y pensemos, oh, estamos haciendo algo por la sociedad, porque ya pueden quitar todo el azúcar que quieren, que si siguen vendiendo productos Frankenstein con colorantes, con aceites vegetales y con todo, no va a cambiar nada. Y si encima siguen promoviendo el vegetarianismo, el veganismo, y poniendo los No Meat Mondays y los No Meat Fridays o whatever los llaman, claro, en los colegios, o sea, les quitan la carne a los niños en edad de crecimiento, no sé si son los lunes o los viernes. Lunes, los lunes not meat. Los lunes sin carne, los claro. Monday, a niños se les está desarrollando que necesitan muchísima buena alimentación. Entonces, y cambian la carne por cereales o cambian la carne por soya. O sea, volvemos a la sobreestrogenización precoz, a no ser que tú quieras una población que no se quiera reproducir, ¿no es cierto?, con algún sentido, en la cual, si yo quiero eso, por favor, sigamos comiendo grano y no vamos a una nutrición ancestral. Por eso hay pacientes, y yo le digo, mira, el ideal, y si puedes, ojalá la comida de verdad no trae etiqueta. ¿Por qué te tengo que enseñar a leer etiqueta? Si la verdad que la comida como tal no trae etiqueta, no vayas a comprar nunca al supermercado con hambre, por último, antes de salir a la casa, y tal como tú dices, acá hay verdura, a lo mejor hay fruta, pescado, pero cada vez que vas a alguna góndola y vas con hambre, nuestro cerebro, de alguna manera, el área compensatoria, va a usar algún tipo de paquetito y sobre todo si estamos en un periodo de estrés crónico por todo lo que significa la pandemia. Entonces, al final es buscar un placer o una compensación del momento, pero dañando. Lo que yo haga hoy día, le digo, lo que yo haga hoy día va a depender cómo va a ser mi vejez. Lo que yo haga hoy día va a depender de esta longevidad saludable y no más allá de años más o años menos que nosotros tenemos. Perfecto. Y otra pregunta en relación a la forma de cocción. Porque sabemos que, por ejemplo, el nacho, que es una fermentación de la soya, nos va a proporcionar importante vitamina K2, MK7, un descubrimiento de Weston Price, pero no es lo mismo que yo me coma un tofu, no es lo mismo que yo me coma cantidades importantes de alguna soya por todo esto de la sobreestrogenización, con lo que significa. Y en esa línea, ¿cómo lo enfrentas con algún paciente en relación a qué tipo de cocción, cuáles sí, cuáles no, ¿no es cierto? Desde los aceites o aquellas grasas saturadas que sí podemos cocinar. ¿Cómo lo haces habitualmente con tu coach? Súper fácil, siempre les digo lo mismo, saquen de su vida cualquier aceite vegetal, eso es lo primero, saquen todos los PUFAs. El problema con los aceites vegetales es que vuelven la célula pegajosa, se quedan dentro de la célula, son difíciles de sacar de la célula, se puede tardar mucho. Oigan, muy importante para eso les recomiendo la sauna seca,
muy importante. También para la estrogenización, la sauna seca es muy buena. Pero hay otra característica de la grasa saturada y es que poco a poco y a medida que aumentamos el consumo de grasa saturada, más días y más días, ayuda a sacar las pufas de la célula, o sea, las desplaza, las saca para tomar ellas el lugar. Y eso es lo ideal que debería ocurrir. Entonces, para cocinar, siempre les digo grasas saturadas. Mis preferidas, si quieres un sabor más neutro, digamos, puede ser el ghee. Para mí es fantástico porque la mantequilla se puede utilizar a temperaturas bajas, pero si vas a cocinar algo a temperaturas más altas, más de 200 grados de pronto, o de ciento y pico de grados, utiliza el ghee, que va a ser mucho más resistente a quemarse, no se va a quemar tan fácilmente. Y es un sabor más neutro, digamos, que puede ser, por ejemplo, la grasa de res, que sí tiene, o la grasa, a mí me gusta mucho la grasa de cordero, pero la grasa de cordero tiene un sabor que todo lo que tú se la pongas sabe a eso. A mí me agrada, pero no todo el mundo le agrada. La grasa de res es un poco más neutra que la de cordero. La grasa de cerdo no la suelo utilizar mucho porque suele ser bastante más alta en pufas también, aunque también depende de la vida que llevó el cerdo. Si tienes acceso a cerdos libres y realmente de pastura, los cerdos no comen pasto, los cerdos son omnívoros como nosotros, pero que no los estén alimentando con granos, sino con la alimentación normal omnívora de un cerdo, sí se puede utilizar de vez en cuando, no hay mucho problema, pero prefiero más bien evitarla y consumir más la de res, el ghee, la mantequilla, el aceite de oliva extra virgen, solo en crudo, para poner por encima de la carne, por encima de algo que quieras comer. El sabor es muy bueno, está muy bien. El aceite de coco, también fantástico, aunque tiene un sabor a coco. Yo personalmente no se lo siento, pero la gente que no está acostumbrada sí se lo siente. Entonces, esos métodos. Y luego a la hora, por ejemplo, de utensilios de cocina, volvemos a hablar de la estrogenización. No utilicen, por favor, utensilios de plástico, ni utilicen sartenes de teflón, porque eso son senoestrógenos. Eso es estrógenos químicos, petroquímicos que van a entrar a nuestro cuerpo. No utilicen, yo recomiendo no utilizar el microondas nunca, y no ya porque las ondas, mucha gente dice, no, pero está comprobado que las ondas no salen de microondas o no. Depende. Yo pienso que sí salen y mientras menos exposición a campos electromagnéticos tengamos, mucho mejor. Pero además no sabemos qué clase de modificación hacen esas microondas en la comida, porque lo que hacen las microondas es que excitan las partículas y entonces esas excitan, empiezan a moverse muy rápido y por eso se calientan. No sabemos eso qué cambios le hace a la comida y luego eso nos lo estamos comiendo. Eso hace cambios moleculares y después te lo comes, tú no sabes qué le estás metiendo al cuerpo. Entonces no usen microondas. Usen sartenes de hierro fundido para las mujeres en edad de menstruar, de vez en cuando, no está mal. Para los varones o para mujeres que ya no están menstruando, mejor no, porque sí puede ocurrir un exceso de hierro, el cual no queremos porque el hierro también puede ser muy oxidativo. A esto se opone que tantos médicos están dándole hierro a las mujeres como si fueran frutas, como si fueran fresas. Y muy importante, a mí me gusta mucho el hierro fundido, pero recubierto de cerámica. Okay. Entonces tienes las bondades del hierro, que a mí me encanta porque se puede usar al fuego, se puede meter al horno, eso es indestructible, guarda muy bien el calor, es como un horno en sí, para mí es excelente, pero al tener ese recubrimiento de cerámica evitas el contacto con el hierro, entonces no hay ese problema. Y evitar el plástico en la cocina completamente. Sí, acá estimulamos mucho la olla de cocción lenta que va con cerámico, justamente para no degradar el colágeno, y una cocción a 80 grados para también otro tipo de proteína. Acá en el instituto medimos membranas celulares, omega 3, omega 6, grasas trans, también se mide metales pesados, ya sea por espectrofotometría o en pelo, y realmente nos enfrentamos a problemas altísimos de aluminio, problemas altísimos de flúor, mercurio. Sí. Es un tema grande que otro día podemos hablar de metales pesados y cómo nos afecta todo lo que significan los receptores hormonales y que también tiene que ver en este proceso de envejecimiento.
tanto que contamos con equipos de odontólogos que tenemos la remoción segura de amalgama, y entonces luchamos con metales. Y ahí también, a ver si alcanzamos otra pregunta en relación a mercurio y ciertas comidas, o mercurio y pescado. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lidias con ese tipo de pregunta? Prefiero evitar en general los pescados que tradicionalmente son más altos en mercurio, como son pescados grandes, como puede ser el atún, por ejemplo. Lo que pasa es que el mercurio está en todas partes. Es impresionante, yo no sé cómo llegó a todas partes, pero realmente está en todas partes. Está en el aire que respiramos. Hay una cosa, tampoco esto no es para meter miedo, pero para que vean que está en todas partes, si cuando se queman los cadáveres, el humo que sale, si esa persona tenía amalgamas, ese humo está lleno de mercurio y está comprobado que las personas que viven cerca de sitios donde se creman cadáveres tienen altos niveles de mercurio. El mercurio se puede mirar en el pelo, en análisis de pelo, para saber si es mercurio ingerido o si es, o sea, como puede ser a través de pescado y demás, o si es mercurio a través de amalgamas, porque es diferente tipo de mercurio. Entonces, ahí está el otro problema, que son las amalgamas, que es lo primero que hay, como dices, retirar de la odontología, y si lo tenemos, retirarlo de nuestra boca, pero con un proceso y con un protocolo correcto para no intoxicarnos. Es el elemento más tóxico conocido por el ser humano y sin embargo se pone en las bocas de la gente. Es impresionante. Eso es. Ahí es donde tú dices, ¿no? Y lamentablemente los colegas odontólogos son los profesionales más intoxicados por mercurio, porque a veces sin un protocolo previo de detoxificación hepática, de quelación, y sabemos que el mercurio se une a selenio, Sí. y el selenio, como la zeolita, y hay otros componentes, acetilcisteína, o sea, usamos protocolos quelantes, previo, durante y después, y realmente y también se mide. Entonces es un problema que estamos hoy día lidiando con una cantidad de químicos enorme, y a veces por el aire que respiramos o la polución ambiental. La verdad, Jimena, que hay una cantidad importante de temas que se nos empiezan a ocurrir. El tiempo sé que a veces corre, no sé cuánto tiempo nos va quedando para no cortarle, para poder grabarlo. Ha sido un agrado y muchas preguntas en relación a lo que viene de nutrición y senoterapia. Viene toda una línea de xenomórfico, todo lo que significa de alguna manera estimular equilibrio AMPK, mTOR, la importancia de respetar ayuno fisiológico, y hoy día pareciera que los ayunos estuvieran pasándose al otro extremo de moda, y el ayuno es maravilloso, lo hemos estimulado hace 7, 8 años, pero también tenemos que ver en qué contexto. Entonces, yo creo que tenemos una cantidad de cosas en común, Jimena, primera vez que estamos online, pero veo que hay sintonía a nivel del mundo, tú ahora en Alemania, acá en Chile, tenemos colegas en argentino, así que no sé el último mensaje que tú puedas dar a todas las personas que te están escuchando en este momento. Sobre todo cuando hablamos de fertilidad y longevidad, que son dos cosas que van unidas, decirles una cosa: si son la mayoría de ustedes mujeres y también los varones, una de las cosas que más importantes que yo le digo a todo el mundo, lo primero que pueden hacer es eliminar los cosméticos tradicionales de su vida. Son una manada de senoestrógenos que no están haciendo sino dañar su fertilidad y dañar su longevidad sana. Y lo primero que tienen que sacar son los perfumes. Por favor, dejen de echarse perfume. Y cuando alguien tenga perfume, ahí sí pónganse el tapabocas, pero solo para el perfume. Porque eso es estrógeno en vena. Así que cuiden esa parte de los estrógenos. Hagan de sus casas un oasis de salud. Saquen los químicos de sus casas. Y el plástico, los perfumes y los cosméticos. Muy bien. Y bueno, y a lo mejor la luz chatarra y todo lo que podemos conversar, ¿no es cierto? Blue Blocker, etcétera. Así que yo igual le digo a los pacientes, respeten su genética, comida de verdad, comida entera, comida ojalá sin etiqueta, respeten el cuerpo a veces quiere comer, a veces no quiere comer, respétenlo, veamos, es importante cuantificar y ver exámenes, pero más allá de los exámenes, la medicina funcional es ver pacientes, y al ver pacientes, la historia clínica
te da una cantidad de información que a veces es mayor que la información que nos puede dar los exámenes. Confíen en su sistema inmunológico, tomen sol, aumenten su vitamina D, coman comida de verdad, actividad física, duerman las 8 horas. Es decir, es un mundo que tenemos que respetar. Por eso siempre la mirada es sistémica e integral y no existe ni la alimentación mágica ni el medicamento mágico. La principal elemento es el autocuidado y uno como médico actúa como un coaching de a poder entender, apoyarlo en este proceso frente a los pacientes. Así que ha sido un gusto, Jimena. Espero reencontrarnos en algún momento. Feliz de haber compartido contigo esta mañana de día miércoles. Qué bueno, Fernando. Muchas gracias por tenerme aquí con tu tribu, con tu gente, por hacerme parte de todo lo que haces, por abrirme esta ventana, esta puerta, a todos los que han asistido, cantidad de preguntas y quedar totalmente a la orden de ti, de tu equipo y de todos ustedes. De verdad, gracias. Muchas gracias, Jimena. Y lo mismo, en nuestro equipo, si hay algo que tú quisieras después profundizar, ver desde el punto de vista médico, odontológico, también trabajamos con nutricionistas. Feliz de algún tema que también quisiera profundizar y conversar en algún momento determinado. ¿Ya? Sí. No será la primera, no será la primera, pero no será la última. Seguro. ¿Ya? Un gran abrazo. Besos. Muchas gracias, Fernando, Igual. y gracias a Cristian también. En tu nombre. Acá Gracias está. a ti, gracias a ti. Gracias. Chao, besos. Gracias. Chao.